Queridos hermanos, Dios les bendiga a todos en esta tarde. Doy gracias al Señor que tengo esta oportunidad de estar con ustedes en este día. Y bueno, me he puesto un saquito y una corbata. Creo que es un día muy especial y todos los días estamos haciendo este trabajo y lo hacemos informal, pero hoy es un día de Santa Cena, en el cual recordamos siempre eh, la obra del Señor Jesucristo en favor nuestro. Y quería con ustedes compartir un estudio de la palabra del Señor, un breve estudio. Saben que estoy estudiando el libro de Romanos y estoy más que interesado, aprendiendo, y quiero compartir con ustedes el capítulo 6. Antes de compartir el capítulo 6, quiero hacer una especie de introducción. Usted sabe que el libro de Romanos presenta la obra del Señor Jesucristo en los primeros capítulos, la salvación a través de Cristo. eh, Se revela la justicia de Dios, porque a través de la justicia propia los hombres no pueden ser salvos, no hay ninguno que pueda por sus obras ser salvo, entonces Dios revela su justicia a través de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Él murió por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y satisfizo la justicia de Dios a través de su sangre preciosa. El sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario fue también el pago de la deuda que Dios requería por el pecado. Bueno, ahora ya salvos las personas que creen en Él, entramos ahora en el dominio de la santificación. Pero para empezar el capítulo quisiera mostrar un poquito algunos errores que el apóstol Pablo está corrigiendo también aquí cuando habla en el capítulo 6 que comienza la santificación. Algunos tergiversaron mal la palabra que el apóstol Pablo o el Evangelio o los evangelistas predicaban sobre la gracia del Señor. Dice que cuando más abundó el pecado, más sobreabundó la gracia. Entonces había un mal concepto de la gracia. Este mal concepto de la gracia era que, bueno, ahora yo estoy libertado de la ley no tiene potestad sobre mí, entonces estoy en el periodo de la gracia y puedo pecar, y ese pecado que yo hago glorifica al Señor, porque cuando más peco, más grande se hace el perdón del Señor. Algunos creen que no necesitan dar testimonio porque no fueron tan pecadores. Testimonio tienen que dar aquellos que cometieron semejantes pecados y Dios los perdonó, y parece que el testimonio de ellos fuera muy grande, muy interesante. Mire, no hay ninguna diferencia entre aquellos que pecan mucho y los que pecan poco. Simplemente haya diferencia en el hecho de que se afectó mucho y se lastimó mucho a las personas o al prójimo, pero todos somos pecadores. Pecamos mucho, pecamos poco, somos todos pecadores, y solamente la codicia ya es un pecado que nos aleja del Señor. Entonces el apóstol Pablo comienza este, eh, este capítulo de esta manera, pero antes de ir al capítulo vamos a orar al Señor. Querido Dios, te damos gracias por tu maravillosa presencia hoy en medio nuestro. Te damos gracias que podemos recurrir a tu palabra, la Biblia, Señor, que fue inspirada por tu Espíritu Santo, escribiendo estos santos hombres de Dios. Y te damos gracias, Señor, que hoy podemos juntamente con los hermanos, en este día tan especial, poder abrir la Biblia y meditar sobre tu palabra. Bendícenos, derrama tu gracia, derrama, Señor, tu poder, aleluya. Dame, Señor, en esta noche, en esta tarde, claridad para hablar y para que tu palabra pueda correr como río. Te damos gracias en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo, nuestro amado Señor. Amén. Vamos a tomarnos un tiempo para leer la palabra del Señor, el capítulo 6 del libro de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, habéis obedecido, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, hermanos, hemos tenido un pequeño panorama recién de los capítulos anteriores, pero en estos capítulos, capítulo 6, da comienzo conjuntamente con el 7 y el 8, el progreso o la necesidad de la santificación. Justificado ya juntamente con Cristo, hasta el capítulo 5, del capítulo 6, 7 y 8, va a hablar sobre la santificación. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros no vamos al cielo porque somos santos. Nosotros vamos al cielo porque hemos creído en Cristo Jesús. Pero cuando nosotros hemos creído en Cristo Jesús, hemos dejado ya el pecado y comienza una vida de santificación, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Así que, dicho esto, quiero decirle que había una fiesta de los judíos que Cristo lo toma en 1 Corintios, el capítulo 5, y dice, festejemos la fiesta sin levadura, festejemos la fiesta sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificada por nosotros. Había una fiesta o dos fiestas que iban juntas. La fiesta de la Pascua que recordaba el cordero que fue cocinado, asado, pero la sangre se pintó en los dinteles y en la puerta para que el ángel de la muerte cuando viniera pasase por encima y los primogénitos sean salvos. La Pascua representa a Cristo, pero allí comenzaba otra fiesta que era la fiesta de los panes sin levadura. Los panes sin levadura se hizo después que ellos salieron de Egipto ese mismo día, y recordaba que la levadura era tipo de Egipto. O
ya que Dios quería que nada de Egipto se lleve en la tierra prometida. Así que la levadura tipifica el pecado. Cristo es nuestra salvación, Él es nuestra Pascua y nos salvó. Y ahora comienza otra fiesta, la fiesta de los panes sin levadura, que representa literalmente la santificación. Acá el apóstol Pablo va a comenzar en el versículo 1 y después en el versículo 15 con dos preguntas. Y dice así: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En el versículo 15, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y termina: en ninguna manera, en ninguna manera. Mire, lo que va a enseñar más adelante está en el versículo 3, en el versículo 6 y en el versículo 9. Y entonces dice ahí: no sabéis o no sabéis. Y en el versículo 6 dice sabiendo, y en el versículo 9 sabiendo. Entonces lo primero que menciona aquí es qué es lo que el creyente tiene que saber. ¿Qué es lo que tenemos que saber nosotros? Bueno, en el versículo 3 dice lo que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Antes que yo me haya bautizado por las aguas, ya tuve un bautismo que es en el interior cuando me convertí al Señor. Cuando me convertí al Señor hubo la muerte de mi vieja naturaleza, el viejo yo, y he nacido ahora nuevamente a una nueva vida, la nueva vida que me llevó a tener comunión con el Señor, el gozo, la paz, el ministerio que el Señor nos ha dado. Ahora, el bautismo en las aguas es un simbolismo, es una figura de una obra realizada en el interior. Si yo me bautizo en las aguas y no he pasado por esta experiencia de la conversión, es solamente echar agua, nada más. No tiene ningún otro significado, porque el bautismo en las aguas nos salva. Yo me bautizo porque ya la obra de salvación se efectuó en mi corazón. Entonces, eso es lo que yo tengo que saber. ¿Qué más tengo que saber? En el versículo 6 dice: sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo hombre es mi vieja naturaleza. Yo dije que el viejo hombre fue crucificado con Cristo, ya murió. Pero aunque murió y el Señor hizo la obra en mí, pero sin embargo el viejo hombre tiene que ver con el yo. El yo es mi persona sin Cristo, que antes hacía lo que yo quería, lo que sentía, lo que se me ocurría. El apóstol Pablo lo dice de otra manera en Gálatas capítulo 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, al viejo hombre le llama el yo, ¿yo? El yo, el que hace lo que quiere, a mí no me manda nadie, yo decido lo que tengo que hacer. Ese es el viejo hombre, la carne en sentido metafórico, ¿vio? Porque la carne es esta. Bueno, en sentido metafórica también es la mente carnal, la mente que vive no de acuerdo a la voluntad de Dios, sino de acuerdo a la voluntad propia. La consecuencia trae muerte. La consecuencia de vivir en la voluntad de Dios trae vida. Ahora, lo otro que nosotros tenemos que saber, que tenemos que saber también en el versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñoreará de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Nosotros tenemos que saber, hermanos, saber que conocer que Cristo murió y resucitó, y ya no muere más.
Él vino con respecto al pecado. Entonces Él murió al pecado, ¿no? Él llevó nuestros pecados. Ya se terminó la obra. Y entonces la obra realizada en Cristo se identifica, o sea, nosotros nos identificamos con Él. Hemos muerto con Él y hemos resucitado con Él. Eso se hace una sola vez, no se hace más. Entonces nosotros tenemos que saber que ahora tenemos un Señor. El pecado ya no es nuestro Señor, el Señor nuestro es el Señor nuestro Jesucristo. Ya ahora no vivimos para nosotros o para el pecado, sino que vivimos para Dios. Ahora, este es el aspecto legal de esta obra realizada en el Señor. Lo que yo tengo que saber, teóricamente, lo que tengo que saber. Pero esto que tengo que saber, vuelvo a reiterar como ya lo he dicho, pero ahora lo quiero ampliar un poquito más, tiene que ver con una experiencia. Si yo no tengo la experiencia, no voy a entender todo esto. Pero aquel que ha experimentado la obra en el Señor entiende esto. ¿Qué obra? Yo vine al Señor y cuando vine al Señor, el Señor me tocó a mí de tal manera que yo reconocí mi culpa, reconocí mi pecado, el Señor me salvó, el Señor perdonó, yo me arrepentí de mi pecado, me sentí culpable como Adán allí en el jardín del Edén, me sentí desnudo, la justicia propia mía eran como las hojas de Adán, no servía para cubrirme delante de Dios, no había un justificativo y entonces yo me rendí a sus pies, me entregué a Él y esa experiencia que tuve yo se llama el nuevo nacimiento, como la experiencia que tuvo, por ejemplo, el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo era un perseguidor de la iglesia y con ira él iba para matar a los cristianos en Damasco. Y allí él tuvo un encuentro con el Señor. La Biblia lo dice en el capítulo 9 del libro de Hechos. Y ahí este hombre lleno de ira, lleno de odio, alimentándose de ese rencor contra los cristianos, se encontró con el Señor. Cuando se encontró con el Señor, él cambió de ser un perseguidor, ahora es un hombre que anuncia el Evangelio. ¿Yo? Antes yo antes hacía esto, pero ahora me encontré con el Señor. Pero tiene que ver con mi experiencia, no tiene que ver con mi intelectualidad. ¿No? Tiene que ver con esta obra que el Espíritu hace. Un hombre que llegó de noche a Jesús, que se llamaba Nicodemo, él fue de noche al Señor y le dijo, Maestro, sabemos que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Y el Señor le cortó y le dijo, mira, Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y él dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver de vuelta al vientre de su madre? Y el Señor le dijo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Eso es una obra del Señor. En San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, habla de que todos los que creen en Él han sido engendrados de nuevo. Dios les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces los que hemos nacido de nuevo somos hijos de Dios. Aquel que no nació de nuevo no es hijo de Dios, es criatura de Dios. Pero para ser hijo de Dios, según la palabra del Señor, nosotros tenemos que nacer de nuevo. Eso es una obra, una experiencia personal. Gálatas capítulo 5, versículo 24, dice así, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El aspecto simbólico de esta obra realizada en mí es el bautismo en las aguas. Tal fecha, tal día, después de haber creído en el Señor, yo decidí bautizarme y manifestar públicamente mi fe en Cristo. Siempre tiene que ser públicamente este simbolismo. Los cristianos cuando se bautizaban lo hacían en un río y delante de personas para que las personas puedan observar y también testificar que esta persona ahora tiene una fe en Cristo. Somos cristianos, hemos creído en el Señor.
Ahora, hermanos, como tiene que ver con la santificación, es lo que nosotros debemos saber, pero también en el versículo 11, después de saber, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ahora bien, después de saber, yo tengo que considerar. La palabra considerar es una palabra griega, logizomai, que significa contar, incluir, o sea, sumar. Es una palabra matemática, se usa mucho en economía. Yo tengo que evaluar cuando se me presenta la tentación, cuando se me presenta el conflicto que me va a quitar esta santidad o este proceso de santidad que llevo, ¿no? Y viene la tentación. Todos somos tentados. El Señor fue tentado en el desierto. No pecó. Adán y Eva fueron tentados. Pecaron. La Biblia habla de que nosotros vamos a ser tentados. Pero cuando viene la tentación para quitarnos o para inducirnos a hacer algo que es incorrecto, porque la tentación no tiene que ver con algo, con hacer algo que es correcto, sino con hacer algo que es incorrecto. Somos seducidos, somos incitados. La tentación viene de parte del diablo. Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie. Dios nos prueba, pero el diablo nos tienta, nos seduce a hacer algo incorrecto, ¿no? Entonces, yo tengo que considerar, ¿qué tengo que considerar? Yo tengo que considerar que ahora tengo una nueva vida acá. Y esta nueva vida tiene una relación con el Señor. Y tengo que saber que si yo accedo a la tentación, primeramente yo voy a perder mi comunión con el Señor. Porque el pecado quita la comunión con el Señor. En segundo lugar, yo tengo que saber que yo tengo familia, tengo esposa, tengo hijos. Y entonces una mala conducta mía les va a afectar a eso. Entonces yo tengo que evaluar todas las cosas, porque nosotros no somos animalitos. Bueno, vino algo exquisito y ya nos lanzamos sobre eso. No, no. Nosotros tenemos que evaluar mentalmente. Somos inteligentes, tenemos que usar esa inteligencia, no dejar llevarnos por nuestras pasiones, nuestras emociones, sino que considerar. Considerar es recapacitar, es ver qué resultado después va a traer eso. ¿Me va a traer buenos resultados? ¿No me van a traer buenos resultados? Antes yo no tenía ningún problema, antes de estar con Cristo. Cuando yo no tenía al Señor, no tenía ningún problema. El problema lo tengo ahora. ¿Por qué? Porque hay una nueva vida aquí y su Espíritu Santo mora en mi vida. Entonces yo tengo que considerar todas estas cosas que son realmente importantes, importantísimas, hermanos, en todo el sentido de la palabra. Así que yo soy el templo del Espíritu Santo del Señor. Pues, hermano, de haber visto estos puntitos, lo que nosotros tenemos que saber y lo que nosotros tenemos que considerar, el apóstol Pablo va a decir en los versículos 13, versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Así que quiero mencionar las palabras que debe quedar acá. Nosotros tenemos que saber lo que ya hemos contado recién. Tenemos que saber que hemos muerto al pecado, que Cristo ya no muere más. Tenemos que saber que hemos sido bautizados en su muerte. Tenemos que saber que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Tenemos que considerar, evaluar ahora, no vivir como antes, de acuerdo a nuestros deseos y pasiones,
a nuestro antojo, a nuestra propia voluntad, sino que ahora tenemos que considerarnos muertos al pecado, vivo para Dios. Y acá dice, no tenemos que presentar, la palabra que quiero que quede acá, presentar. Con esta palabra presentar es que yo no puedo ahora usar mi cuerpo como un instrumento para la injusticia, sino como instrumento para la justicia. Mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo tomó habitación en mi vida. Él es mi guía. Yo soy la mano de Dios, la boca de Dios, los pies de Dios. Mi cuerpo, mi vida, ahora le sirve a Él. Eso es lo que está queriendo enseñar acá el apóstol San Pablo. Vemos unos versículos ahí en 1 Corintios, el capítulo 6 y el versículo 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así que nosotros ahora, hermanos, estamos unidos al Señor. Y esa unión el Señor la compara como el matrimonio, una unión vital, profunda, ¿no? Ahora, la iglesia de Corinto había caído en este error. Después de haber los hermanos convertido y haber salido, ¿no? Dios había perdonado los pecados y había hecho una obra maravillosa. Ellos consideraban que ir a los templos paganos y participar de las rituales de prostitución que habían allí no afectaba, ¿no? No afectaba al creyente a la vida. Ellos decían que lo que uno hace en el cuerpo no afecta al alma. Había en esa iglesia un hombre que tenía la mujer de su padre, considerado en ese tiempo, mire, como algo que ni en la sociedad romana se hablaba o se tenía algo bueno, algo, por el contrario, algo malo, y ellos lo tenían en la iglesia y estaban envanecidos. Ellos decían, cuando nosotros más pecamos, más se hace grande la gracia y por lo cual la gloria de Dios. El Señor le dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo del Señor. Si yo soy el templo del Espíritu Santo del Señor, yo no puedo llevar mi templo y unirlo con una ramera, porque cuando se une con una ramera, en la relación sexual es un espíritu, juntamente con ella, porque yo ya estoy unido al Señor. Entonces mi vida y mi cuerpo es santificado. Dice en Primera Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor, ¿no? Así que nosotros tenemos que guardar. No solamente yo tengo que adorar al Señor en espíritu, ir a la iglesia y alabarle, sino en mi vida diaria, mi cuerpo, donde va, tiene que ser para gloria del Señor. Cuando unas personas ven, tiene que glorificar al Señor en nuestras vidas, por la conducta, por la forma que nosotros andamos. Esto es una realidad que tiene que ver con la santificación. Sigue el apóstol Pablo y en su carta, capítulo 6, un hermoso capítulo que estamos compartiendo, y dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que antes la ley, hermanos, era un señor en mi vida. ¿Por qué? Porque la ley me demandaba que yo tenía que ser esto, para ser salvo. Haz esto y vivirá. Pero yo no podía por medio de la ley justificarme delante del Señor. Por tanto, la ley me condenaba, era un amo. Pero ahora el Señor me libertó de la ley y ahora estoy bajo la gracia. La gracia es ese favor de Dios hacia mi vida que no merecía nada de Dios. Dios me dio en su gratitud, envió a su Hijo Jesucristo, murió por mis pecados, no porque yo sea bueno, al contrario, por su misericordia. Entonces dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera.
¿No sabéis que si ustedes se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la justicia, de la obediencia para justicia? Así que acá usted tiene ahora estos dos señores. O el Señor es nuestro Dios y nosotros le obedecemos, ahora somos su siervo, o el pecado es el amo nuestro, déspota, y nosotros le obedecemos a Él y pecamos porque Él nos somete. Nosotros no tenemos que obedecerle a Él, tenemos que obedecer al Señor. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, versículo 17, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Así que la cuarta palabra es obediencia. Vuelvo a reiterarle, nosotros tenemos que saber cuál es la obra del Señor hacia nuestras vidas. Nosotros tenemos que considerar hoy, antes de cometer un acto, una acción que pueda ofender, que tienda a quitarme de mi posición, yo tengo que considerar, no tengo que presentar mi cuerpo al pecado, yo tengo que presentar mi cuerpo como instrumento para la justicia. Y segundo, yo tengo que vivir una vida de obediencia. Antes obedecer para mí era muy difícil. La rebeldía era parte de mi actitud. Cuando alguien me quería imponer algo a mí, enseguida me rebelaba. No me gustaba. Hoy yo obedezco al Señor, pero no porque Él es un amo déspota, sino porque hay una relación de unión. Y en esa unión es como la unión matrimonial, porque Él me amó. Entonces yo, por amor al Señor, vivo una vida de obediencia. El Señor dijo, el que ama mi palabra guardará. Si lo pongo al inverso, el que no le ama, nunca va a guardar su palabra. Por eso, hermano, qué importante que yo viva una vida de amor hacia el Señor. Entonces, cuando uno vive una vida de amor hacia el Señor, siempre va a querer agradarle al Señor. Como la esposa agrada a su esposo y el esposo agrada a la esposa. ¿Por qué? Porque hay algo que los une y ese lazo de unión es el amor. Por eso, hermanos, la palabra del Señor menciona que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Por eso, como el Señor nos amó primero, su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Nosotros amamos al Señor y no queremos ofenderlo. El versículo 18 y el versículo 22 dice, libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia, pero siervos por amor. En el versículo 22, más ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por fruto, por vuestro fruto, la santificación y como fin, la vida eterna. Amén. Así que, hermanos, es una bendición poder alabar al Señor y obedecer al Señor. ¿Es difícil obedecer? Mire, en Jeremías capítulo 35 y el versículo 16 menciona a los recabitas. Los recabitas eran un grupo de israelitas nómades que no se había asentado en una ciudad. Su padre había dicho, nosotros no vamos a vivir en ciudades, vamos a seguir viviendo como era en el desierto en tiendas y nos vamos a tomar vino. Entonces ellos no vivían en ciudades ni tomaban vino. Dios le dice a Jeremías, trae a los recabitas y dales a beber vino. Y cuando Jeremías, el profeta Jeremías, los llama a los recabitas y le da a vivir vino, los recabitas le dijeron, no, nosotros no vamos a beber vino, ni vamos a vivir en ciudades, porque nuestro padre Recab nos enseñó y nosotros seguimos practicando esto y no vamos a desobedecer
el mandamiento de nuestro Padre. Ahí Jeremías quedó admirado y Dios se admiró de estas personas, los recabitas. ¿Por qué? Porque tuvo tanto valor la palabra de un padre o la costumbre de un padre que vino de generación en generación. Entonces Dios dijo, yo voy a poner a los recabitas en el ministerio porque ellos fueron obedientes a su padre terrenal. Ahora, Israel tiene que aprender, porque si tanto tuvo valor la palabra de un padre terrenal, ¿cuánto valor tiene mi palabra? Hermanos, si nosotros hemos obedecido a nuestros padres terrenales, ¿cómo no vamos a obedecer al Señor que nos amó? ¿Cómo no vamos a obedecer su palabra? Y cuando obedecemos su palabra es para que nos vaya bien. El Señor nos sacó de la inmundicia y nos trajo a su maravillosa presencia. Y ahora nosotros somos sus siervos. Qué hermoso título, hermanos, siervos del Señor, siervos de la justicia. Más ahora haber sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Quiero concluir este capítulo 6 de la santificación, que no termina acá en este capítulo, sigue en el 7 y sigue en el 8. En otra oportunidad vamos a ver el 7 y otra el 8. Pero quiero terminar un poquito que algunos malinterpretan lo que es la santificación. Y cuando hablan de que sed santo porque yo soy santo, entonces tienen en la mente, bueno, no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, y parece que la iglesia tuviera ciertas reglas tan estrictas que no son imposibles cumplirlas. Nada que ver con la santificación. La santificación no es ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Bueno, el ascetismo es lo que había en la iglesia de Colosas. Y Pablo corrige. Dice, no manejes, no gustes, no toques, como mandamientos de hombres. El ascetismo se usa mucho en Oriente. Privarse de todas las cosas. Eso no es evangelio. Eso no es santificación. La santificación en la villa es brillo. Mire, en el tabernáculo que Dios construyó en el desierto, los israelitas tenían permiso para entrar en el atrio, pero no podían entrar en el lugar santo. En el lugar santo podían entrar solamente los sacerdotes, pero los sacerdotes no podían entrar en el lugar santísimo. En el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote y una vez al año, pero no podía entrar todos los días. Pero en el lugar santísimo entraba Moisés. Él no tenía ninguna prohibición, podía entrar todos los días. Y sabe que cuando entraba Moisés y después salía, brillaba tanto su rostro que tenía que ponerse un manto, ¿vio? Un velo. Tenía que ponerse un velo porque brillaba el rostro. Y así, hermanos, cuando nosotros más nos acercamos al Señor, cuando más le conocemos, vemos más su santidad, porque el Señor habita en la santidad. Él habita en luz inaccesible. No se puede contemplar totalmente, moriríamos, pero cada vez que nos acercamos al Señor, más santidad y más requisitos hay en nuestras vidas. Pero hay un motivo, queremos acercarnos al Señor, queremos tener comunión con el Señor. Entonces ahí el brillo de su santidad se hace patente en nuestras vidas. Eso es santidad. Santidad es comunión con el Señor. Y cuando nosotros tenemos comunión con el Señor, no importa si hay que dejar esto o aquello. Al contrario, vamos descubriendo que nuestra vida es más inmunda, somos más pecadores. Y entonces nos despojamos de todo peso y del pecado que nos asedia y nos acercamos a la presencia del Señor. Hoy nosotros tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo que el Señor abrió por medio de su carne. Así que, hermanos, tenemos que entrar. Que Dios bendiga tu vida. Que el Señor te haga cada día más santo. No tenga temor en ser santo.
La santidad primeramente tiene que comenzar con lo que yo tengo que saber, lo que yo tengo que considerar, lo que no debo presentar, mis cuerpos, mis miembros para el pecado, pero sí mis miembros para la justicia. Y tengo que vivir una vida de obediencia a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es un amo déspota, no, porque le amo. Le amo y quiero parecerme al Señor Jesucristo. Oramos al Señor. Padre de la gloria, te doy gracias en este día. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos compartido con tu palabra, Señor. Danos ahora la luz, danos el entendimiento para que por ella podamos crecer cada día. Y bendice a todos los que escuchan y que la palabra sembrada en el corazón pueda germinar en frutos de santidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios le bendiga. Nos vemos en otra oportunidad.